Armando Guzmán está en Washington, muy pendiente de toda esta salud, problemas de salud del presidente Biden, y bueno, está insistiendo la gente, incluso de su propio partido político, que abandone la carrera presidencial. Hoy decían, por cierto, decían que debía de abandonar la carrera si tuviera un problema médico grave. El COVID, bueno, es un problema serio, pero tampoco es tan grave. Armando, ¿cómo te va? ¿Cómo vas viendo la situación? Está todo muy sensible en relación a la salud del presidente Biden. Buena tarde. ¡Qué semanita, Pepe! ¡Qué semanita! Bueno, lo que estamos viendo es verdaderamente increíble. Te voy a decir por qué. Porque el presidente tenía muchas ganas de estar con este grupo. Unidos USA es el mismo grupo que antes era el Consejo Nacional de la Raza, el Concilio Nacional de la Raza, y es la agrupación hispana, la agrupación de los hispanos de Estados Unidos más importante que hay. Y el presidente quería estar ahí porque los números de latinos, de hispanos, de descendientes de mexicanos y de mexicanos que se han naturalizado estadounidenses, ha bajado en el apoyo al presidente en forma muy drástica. Y entonces él lo que quería era sacudir todo esto y aprovechar esa oportunidad. No lo pudo hacer. Y lo más increíble de todo esto es que resulta en el mismo día, esta noche, BET, Black Entertainment Television, que es la televisión, lo que Univision es para los latinos o Telemundo, BET es para los afroamericanos en los Estados Unidos. Y ahí le dio una entrevista el presidente a BET, diciéndoles que él estaba listo para ser candidato. Y una de las preguntas que le hicieron es, bueno, ¿qué pasaría si los médicos vienen y le dicen, usted está muy enfermo, usted tiene esto y esto y esto más, y no podrá ser presidente? Y entonces él dijo, bueno, si vienen y me dan toda una lista y me dicen, tú no tienes capacidad para ser presidente, entonces buscaría y vería si va otra persona. Entonces, mientras esto va a salir hoy a las 10 de la noche en BET, el presidente tiene COVID y se tuvo que regresar a su casa en el estado de Delaware. No va a estar en Washington porque no tiene caso que venga aquí. La cuestión es que ahora en su casa de Wilmington, en Delaware, está aislado totalmente y no puede hablar ni con los asesores, ni con la gente que le está tratando de guiar en cómo salir de este lío, ni tampoco negociar con los demócratas que están pidiendo que se vaya. Entonces, hay algo que ocurrió hoy con uno de los más importantes demócratas en el Congreso. Se llama Adam Schiff. Es un candidato al Senado por California y es un congresista por uno de los distritos de California. Adam Schiff es muy importante en el Congreso, y la importancia en el Congreso aquí la consideramos cuando alguien tiene suficiente influencia como para arrastrar a otros y llevarlos en la misma dirección. Entonces, Adam Schiff el día de hoy dijo, presidente no está en condiciones de avanzar y lo que tiene que hacer es irse. El presidente pensó que con toda esta convención en Milwaukee, él iba a poder hacer campaña, se iba a poder desentender de todo esto y que los ataques iban a reducirse. No es así, porque los números de las encuestas que están saliendo, Pepe, nosotros hemos hablado de 6 o 7 estados, siempre los mencionamos que son los que pueden variar, etcétera. Nunca habíamos dicho, por ejemplo, que el estado de Nuevo México, que siempre ha sido muy demócrata, ahora está en duda. Que el estado de Virginia, que ha sido un tanto más influenciado por los demócratas en los últimos años, ahora está en duda. Que el estado de Maine, que es totalmente demócrata, estuviera ahora en duda. Todo esto hace pensar y hace ver que el presidente Biden va a perder la elección, y lo están viendo desde ahora. Lo que ocurre en este momento también es muy curioso, porque hay 3 fechas que se han acordado para el debate entre los candidatos a la vicepresidencia. Entonces deberían ser un debate entre J.D. Vance por el Partido Republicano con Donald Trump y Kamala Harris por el Partido Demócrata con el presidente Biden. Bueno, los demócratas se han negado a confirmar cualquiera de estas fechas. Y uno de ellos nos dijo esta tarde en una conferencia con periodistas, no lo vamos a confirmar porque ella va a ser la candidata a la presidencia. Entonces, este tipo de cosas no le hacen bien al presidente. Estamos ahí, estamos viendo cómo se está resquebrajando todo, y el único que ha sido insistente es el mismo Biden en quedarse en donde está. Pero cuando tú lo ves, hoy que lo vimos salir de la limusina, subirse al avión, al Air Force One, que por cierto ya no sube la escalera enorme esa, sino que ahora tiene una recortada que lo lleva a otra parte más
accesible del avión. Le costó mucho trabajo y entonces este tipo de cosas son contra las que él no puede avanzar. El movimiento en su contra, el movimiento de los demócratas, va a seguir avanzando. El presidente va a tener que tomar una determinación muy pronto. Si no la toma, entonces van a tener que dividirse en la convención y esto sería un desastre para todos. Ciertamente observas los puntos clave, por supuesto los puntos de la fragilidad física del presidente Joe Biden, más allá de los principios que han sido detectados a larga distancia por los expertos médicos respecto a los principios de quizá mal de Parkinson, aunque lo estén negando sus voceros. Pero hay otro asunto que quisiera compartir contigo, comentar contigo y con la audiencia, desde luego, respecto al servicio secreto, que sigue siendo, por supuesto, ave de tempestades en torno al evento que pudo costarle la vida. Por nada le costaba la vida al candidato republicano Donald Trump, quien avanza implacable como una planadora imparable rumbo a la Casa Blanca para ocuparla como inquilino por segunda ocasión otros 4 años. Resulta que el servicio secreto detectó al tirador que finalmente disparó contra Donald Trump. Lo había detectado 3 horas antes, a las 3 de la tarde del sábado, antes de que ocurriera justamente el atentado. Lo habían observado desde la azotea en la zona de control de seguridad del evento, intentando pasar a través de los detectives de metal en el telémetro, y según la cadena CNN se cree que luego recogió el rifle de su automóvil, que también contenía un chaleco antibalas y 2 dispositivos explosivos. Alrededor de 40 minutos antes del tiroteo, Crooks volvió a estar en el radar del servicio secreto y fue entonces cuando fue fotografiado arrastrándose por el suelo mientras recorría el área. Y la imagen comenzó a circular entre las fuerzas del orden como un avistamiento sospechoso a las 5 de la tarde con 30 minutos. Y fue a las 6 de la tarde con 11 minutos, 5 de la tarde, 11 minutos tiempo de México, cuando Crooks tomó posición en el techo inclinado y disparó a Trump desde una distancia de aproximadamente 130 metros, hiriéndolo en la oreja y matando al jefe de bomberos retirado Cory Comperatore. El servicio secreto capturó una fotografía de Crooks 1 hora antes del tiroteo. Esto se sumó a la creciente evidencia de que sabían de la presencia del tirador mucho antes de que atacara al presidente Armando Guzmán. Vaya asunto. Hemos puesto ya al aire el video que salió a la luz donde se observa justamente a Thomas Matthew Crooks merodeando en el mitin de la campaña del expresidente 1 hora antes del tiroteo. Este es el video, ¿verdad?, del que estamos hablando, el que estamos poniendo en estos momentos en Telefórmula, donde se observa justamente a este hombre que se trepó materialmente al techo, a un techo inclinado, y desde ahí llevó con el arma y disparó. Graves errores siguen siendo el centro de atención y de crítica en los medios de comunicación y, claro, en las agencias especializadas en los temas de seguridad, Armando. Es cierto, y te voy a decir, cada vez que ahondas más, como lo acabas de hacer en este momento, cada vez que se ahonda más en todo este tema, más dudas surgen, peor queda el servicio secreto y más explicaciones son requeridas para entender por qué toda esta serie de conflictos en las versiones que hay. El director del FBI acaba de hablar hace un par de horas con miembros del Congreso, y como los miembros del Congreso son la mejor fuente para saber cuando una información es secreta, pues lo primero que hicieron fue salir y contarle a todo el mundo lo que había pasado. La diferencia es que ellos dicen, a diferencia de algunos medios, y esto empezó en Europa, lo siguió CNN después, a diferencia de ellos, se dice que detectaron a este hombre 1 hora antes. Pero de todas maneras, si lo detectaron 1 hora antes, o 20 minutos antes, o si lo detectaron en el techo, o tratando de subirse a un tejado, al tejado donde se subió, ¿por qué es que permitieron que el expresidente Donald Trump subiera a la plataforma y empezar a pronunciar un discurso unos 5 minutos antes de recibir el primer balazo que le pasó por el oído y que pudo haberlo matado? Ahora, todo eso, de acuerdo con el director del FBI, él confirmó que habían recogido 3 cargadores para el AR-15 que estaban en el lugar en donde mataron a Crooks, que había también un transmisor para desde ese lugar hacer explotar
algún tipo de dispositivo explosivo que había en su automóvil y que había en su casa también. Y también detectaron algunas otras cuestiones. Pudieron entrar al teléfono de Crooks y al entrar al teléfono se encontraron con que él había buscado no solamente fotografías, calendarios, información sobre Donald Trump, sino también sobre el presidente Joe Biden. Tenía información, o buscó información sobre ellos dos. Buscó información también acerca de enfermedades que tuvieran que ver con la depresión y con depresión profunda. Y además, lo que ahora estamos viendo son todos los diferentes elementos que el Departamento de Seguridad Nacional, que es el que vigila lo que hace el servicio secreto, ha puesto a su inspector general para que saque algo. Ahora, lo que hagan ahí va a ser secreto y no nos vamos a entrar en mucho tiempo, pero el 22, el próximo lunes, en el Congreso van a empezar a haber audiencias y la primera testigo que va a estar ahí es Kimberly Schill, que es la directora del servicio secreto. Ella dijo hoy que no tiene ninguna intención de renunciar, que no tiene ninguna intención de echarle la culpa a sus agentes, que ella recibe toda la responsabilidad. Y esto será muy bonito, pero al final de cuentas lo que queremos saber es si hay manzanas podridas dentro del FBI, porque dentro del servicio secreto, porque sin eso no pudieron haber tenido el tipo de acceso, el tipo de permiso, el tipo de descuido que hubo tan grande para llegar al lugar en donde para que ocurriera el atentado. Entonces, para cerrar, te voy a decir, todo eso vamos a tener que verlo, van a tener que hacer una investigación muy a fondo y de todas maneras, lo que al final no conocemos es por qué. Y ese por qué están tratando de sacarlo del teléfono, de todo lo que sacaron de la casa de Crooks. Pero hasta ahora no lo sabemos y eso nos hace que estemos ahora tratando de poner todos estos elementos juntos. Pero te digo, lo más cercano que ha habido de investigaciones del director del FBI con los miembros del Congreso diciéndoles que esto está peor de lo que cualquiera se pudo haber imaginado. Armando, muchas gracias. Gracias por este comentario compartido con tu audiencia, la audiencia de nosotros aquí en Grupo Fórmula Noticias. Estés muy bien y quedamos muy pendientes. Que te vaya bien. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias y buenas noches, Armando Guzmán, en la capital.